andan, amigos? Arrancamos Falta 1 aquí en la 91.5. Gracias a todos ustedes por estar en la fiel sintonía. Estamos en la aplicación. Uy, se me fue todo este mate. Mira lo que es esto. Ahora estaba viendo acá. Una falta de respeto si llegan a ver el mate que tengo acá. Porque parecía así mate argentino. Les voy a decir a todos ustedes que ya se pueden comunicar con nosotros a través de la 91.5, perdón. Nos pueden escribir a través del 094-929-717. 094-929-717. Estamos muy felices de estar arrancando una semanita más junto con ustedes. Y así como no quiere la cosa, ya se está yendo octubre. Y bueno, un mes importante, mes donde vamos a celebrar. Me gustaría mucho más celebrar todo lo que refiere a la reforma protestante y no ser tanto anti-Halloween, por decirlo de una manera. Sabemos muy bien que hay celebraciones que, bueno, quizás no son aquí por estos lados, pero sí está bueno igual recordar la reforma protestante también un 31 de octubre, que todo tiene que ver con todo. Pero bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes noticias del quehacer internacional y también local, con muchas cosas para compartir con ustedes, como hacemos todos los días, los titulares, pero siempre saludamos a nuestro compañero Andresito, que está por ahí, muy amablemente, cada día nos está sacando al aire para que ustedes nos escuchen a través de soe.com.uy, también la aplicación, que la pueden bajar de Play Store, pero también de la misma página. Y si te perdiste algo o querés recordar lo que pasó toda la semana pasada o anteriores meses, lo podés hacer en video por Falta 1 Radio en YouTube. También estamos en nuestro canal de la radio Soe 91.5, o si solamente solo audio, Falta 1 Podcast en Spotify, Amazon Music y también en YouTube Music. Lo que yo les voy a decir, que en soe.com.uy está también todo lo que ustedes sí que se perdieron, lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, en el dispositivo que quieran y a la hora que quieran. Así que bueno, felices de arrancar un programa más y una semanita más. Vamos con algunos titulares que hacemos todos los días. Vamos a ver de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Por ejemplo, deja de ignorar tu ansiedad y aprender a escucharla correctamente. Eso es un comentario que vamos a estar conversando hoy, investigando un poquito más de qué se trata esto. También hay titulares en diferentes portales. Acá en Montevideo Portal, vamos a hablar los titulares de los diarios más importantes. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, en El País dice: Paulo Laurta fue trasladado a prisión en Córdoba. Después se vienen temperaturas hasta 29 grados y luego volverán las lluvias. Qué increíble. Después, ya no participo de la designación de los embajadores, dijo Jorge Díaz tras aprobación de la venia de H. Después, un hombre hallado sin vida en un incendio en Santa Catalina era Matías Riero, el taxista que estaba desaparecido. Después, también Mujica llega a un videojuego que abarca desde sus años de Tupamaro hasta el casamiento con Topolansky. Miren qué interesante esto. También nos vamos ahora a, por ejemplo, acá Diario Cristiano. Confederación Evangélica de Colombia se pronuncia acerca de la Feria de Brujería de Medellín. También tenemos en El Observador algunos titulares que dice: vivienda promovida, el precio promedio de los monoambientes supera los $92.000. También otros titulares habla del crimen organizado va por los líderes barriales. Investigador propone agravar penas a delitos contra organizaciones vecinales. Después, el ambicioso master plan para el Gran Parque Central, que mira de reojo el Mundial 2030, mientras espera la preparación en una asamblea de socios nacional. Está muy bueno el proyecto que están diciendo acá. Después hubo un picante cruce en el fútbol de Thiago Cardoso, jugador referente
quizás que es golero de Belgrano de Córdoba. Tuvo un cruce con Leo Paredes. Dice, yo soy campeón del mundo. Dijo, yo soy uruguayo, a mí qué me importa, le dijo. Así que, bueno, son algunas de las cosas que están o que pasaron durante el fin de semana. Vamos también con otros titulares que tienen que ver con el duro diagnóstico de Trump acerca de Argentina en vísperas de elecciones. Todo esto y mucho más vamos a estar hablando junto con ustedes. Otros titulares. Bolivia, Rodrigo Paz inicia nuevo ciclo político de centro derecha como presidente. Eso pasa en el hermano país de Bolivia. Después tenemos otros titulares que tienen que ver de otros portales, donde vamos a estar hablando de varias cositas aquí en lacorriente.com, donde nos dice qué quiere decir la Biblia con cielos abiertos. Después podríamos hablar de María, la primera seguidora de Jesús. Interesante comentario el que vamos a estar hablando con ustedes acerca de eso. Vamos a Mundo Cristiano, donde, bueno, Trump afirma que el alto del fuego en Gaza se mantiene a pesar de los ataques de Hamas y las muertes de soldados de las fuerzas, a ver qué dice aquí, de las fuerzas FDI. Son algunos de los titulares que están pasando aquí en el mundo. ¿Le parece, Andresito, si antes de irnos a la pausa con buena música, vamos a estar hablando y vamos a estar leyendo y comentando algunos titulares? Aquí tenemos... Dice que un estudiante de mayor de edad de UTU amenazó a una scripta con abusar de ella y asesinarla. ¿Qué cabe en la cabeza de esto, che? La verdad, es una locura, ¿no? Se supone que cuando haces UTU y ya sos mayor de edad o algo, trabajaste o lo terminaste porque, bueno, la vida te llevó a quizás a trabajar y dejar los estudios y después retomás. Y creo yo que un poco más maduro podrías estar, ¿no? Pero no, increíble lo que pasó. Creo que hay un paro de funcionarios de UTU, porque bueno, es lógico también, ¿no? Lo que pasó esta ascripta. Bueno, tenemos aquí también el 094-929-717. Un saludo para Ivonne, que nos escribió. También tenemos, a ver aquí si nos dicen, estaban preguntando horarios, que bueno, lo responderemos después. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? De lo que pasó en Bolivia, ¿les parece? Parece que el candidato del Partido Demócrata Cristiano vence en la segunda vuelta con el 54.5% de los votos al conservador Jorge Tuto Quiroga. Era de los dos de izquierda, los dos de derecha, perdón. Pero bueno, el centro derechista Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. Ha terminado ya el escrutinio. El Partido Demócrata Cristiano de Paz sumó el 54.5% de los votos frente al 45.5% de la Alianza Libre del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga. Paz se estrena con un triunfo por paliza que hasta hace solo 2 meses, cuando ganó por sorpresa en la primera vuelta electoral, parecía algo imposible. Bolivia iniciará el 8 de noviembre la fecha de traspaso de mando, un nuevo ciclo político lejos de las políticas estatistas y redistributivas promovidas por el MAS que era el partido de Evo Morales, ¿no? Bueno, obviamente aquí te dice la debacle de la izquierda de Evo Morales, hegemónica durante 20 años, fue lo que abrió finalmente las puertas al palacio quemado a Paz, un dirigente formado en la alcaldía de la provincia que resumió su visión de Bolivia en Dios, familia y patria. Así que bueno, para los bolivianos se viene una nueva era. Esperemos que sea para mejoría de ellos, es lo más importante que
que importa, ¿no? Justamente. Les voy a contar otras cosas más también en materia musical, si hay algunos estrenos como siempre. Y que se viene para Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, el Festival de Graham, con Frank Esperanza en Buenos Aires. También tenemos aquí, Living presenta La Espera, el camino entre la promesa y el cumplimiento. También tenemos una recomendación, Alejandra Stamatea presenta su nuevo libro, una invitación a reencontrarse con Dios. Y no sé si tiene ahí lo nuevo de Oveja Cósmica, Andresito, busque ahí de 2025, estamos hablando de Fiesta de los Santos, si me puede avisar, porque me gustaría irnos a la pausa recomendando esta banda, me encanta mucho, Oveja Cósmica, su forma también de hacer música y también de presentar su fe. Si lo tiene por ahí me avisa. Y bueno, y también comentarles que la cantautora colombiana Dayana Herrera, conocida artísticamente como Oveja Cósmica, presenta su videoclip de su nuevo sencillo Fiesta de los Santos, una colaboración con el talentoso también artista Tony Lisenko, que forma parte de su próximo EP. Tiene que buscar ahí Oveja Cósmica, no, ojo con apretar la O, que le va a saltar otra cosa. Y bueno, dice que con un sonido fresco, alegre y lleno de energía, Fiesta de los Santos es una celebración de la identidad en Cristo y un recordatorio de que hemos sido llamados a vivir en santidad. Cristo nos santificó, ser santos no es una perfección, es una forma de vida que refleja a Jesús y depende cada día de él. Comparte Oveja Cósmica acerca de su mensaje central de la canción inspirada en 1 Corintios 1:2. La canción fue producida por Herman Show, la cual fusiona ritmos urbanos con letras llenas de verdad espiritual, mientras que el video oficial fue dirigido por Choto y Oveja Cósmica. Choto debe ser el sobrenombre, ¿no? Fiesta de los Santos. No es solo una canción, es una declaración de identidad, una invitación a bailar, saltar y celebrar la victoria de Jesús acerca del pecado y la muerte. Fiesta de los Santos ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y la estás escuchando y la vas a escuchar acá en la 91.5 en Falta 1. Vamos a la pausa entonces, Andresito, y luego venimos con más Falta 1. Tenemos muchas cosas para compartir hasta las 16 horas porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Seguimos adelante, amigos, y tenemos muchísimas cosas para estar compartiendo con ustedes y me gustaría que ustedes al 0949-2917 nos estén comentando justamente, por ejemplo, es una expresión que la escuchamos mucho en los cristianos evangélicos. ¿Qué quiere decir la Biblia con cielos abiertos? Y nos vamos a ir a un versículo que dice Marcos 1, 9 al 11. Dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y el relato del bautismo de Jesús aparece en un detalle que no se puede pasar por alto, que dice, los cielos se abrieron. En Marcos 1:9 dice, vio que los cielos se abrían. En Mateo 3:16 dice, y he aquí los cielos se abrieron. En Lucas 3:21 dice, y orando el cielo se abrió. Y este acontecimiento nos puede llevar a una pequeña reflexión, a unas preguntas claves. Los cielos estaban cerrados, ¿no? Y bueno, por lo visto sí, porque si dice que los cielos se abrieron es porque estaba cerrado, ¿verdad? La Biblia habla y revela que los cielos estaban cerrados en un sentido espiritual, ¿no? Desde la caída del hombre al acceso pleno a la presencia de Dios, como que se había restringido. Aunque Dios se revelaba a su pueblo, la comunión directa estaba afectada justamente por el pecado. ¿Y por qué los cielos estaban cerrados? Y bueno, los cielos estaban cerrados debido a que ese pecado separó a la humanidad de Dios y la desobediencia generó una barrera que impedía tener una plena comunión
perfecta con el Creador. Aunque había sacrificios y mediadores en el Antiguo Testamento, el acceso directo seguía bloqueado. ¿Y desde cuándo estaban los cielos cerrados? Bueno, como habíamos dicho, desde la caída de Adán. En el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, a partir de ese momento el pecado se convirtió en un obstáculo permanente entre Dios y los hombres, requiriendo un sacrificio perfecto para restaurar la relación. ¿Y qué significa que los cielos estaban cerrados? Y bueno, significa que la relación entre Dios y la humanidad estaba fracturada, y en ese acceso a su presencia también estaba restringido. Sin un mediador, el hombre no podía acercarse libremente a Dios, como sí lo hacía Adán y Eva en su momento, y el pecado seguía acumulando juicios sobre este mundo. Y bueno, ¿y qué significa que se abrieron los cielos en esos relatos? Bueno, que Jesús, Dios, estaba restaurando ese acceso directo a su presencia, y su bautismo marcó quizás el comienzo de su ministerio, en el cual se estaba cumpliendo la obra de redención que iba a traer reconciliación entre la humanidad y Dios. La apertura de los cielos anunciaba que esa barrera estaba siendo removida. ¿Y por qué? Estamos muy preguntones hoy, Andrés. ¿Por qué los cielos, por qué se abrieron los cielos en el bautismo de Jesús? Bueno, porque justamente Él era el enviado de Dios y se iba a convertir entre el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y su bautismo señaló el inicio de su ministerio y la afirmación de que el Padre estaba con Él en el que iba a ser el Mesías prometido. Era como una señal, ¿no? Además, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, confirmando que Dios estaba manifestando su presencia de manera plena en Cristo. O sea, todo el favor era derramado acerca del Hijo, a quien estaba mirando con un absoluto agrado. Y en Cristo los cielos se abren, no solamente para Él, sino para todo aquel que viene a Él en fe. Y su bautismo no solamente marcó el inicio de su ministerio, sino también como una promesa de reconciliación de Dios con la humanidad. Vivir sin Jesús es vivir bajo esos cielos cerrados. No se trata de tener bienes materiales o bendiciones temporales, sino del mayor de los dones, que es el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, y también el acceso directo al Padre en vida. Sin Jesús no hay una comunión con Dios plena, no hay esperanza, es la única puerta hacia esos cielos abiertos. Y uno de los mayores obstáculos para anhelar esos cielos abiertos es la negativa de reconocer que necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Nos acostumbramos a vivir bajo tantos años, somos como muertos en vida, o sea, vivimos, pero sin nuestro espíritu vivificado, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y la única manera de estar conectados con Dios es que nuestro espíritu se vivifique, y eso es gracias a que el Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas. Y estuvimos tanto tiempo alejados de Dios que sin darnos cuenta hay personas que a veces pasan toda la vida como errantes y uno no sabe por qué es, hasta que alguien le habla de Dios o alguien le predica el Evangelio y es como que vuelve a vivir. Bueno, justamente es porque su Espíritu Santo sopla vida sobre nosotros o sobre esas personas. Pero así como Jesús llegó ese día y los cielos se abrieron ante la presencia de Jesús, también puede llegar el día en que Jesús se haga presente en nuestras vidas. Y bueno, hoy ese es el día. Si nos estás escuchando por primera vez, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de que los cielos pueden abrirse. Así que lo mejor que te puede pasar es dejar que Jesús venga a tu corazón y bueno, empiece una relación íntima contigo. Andresito, nos vamos a ir a una pausa musical, ¿le parece? Y luego seguimos, que tenemos varias cosas para compartir con ustedes en el día de hoy. Estamos escuchando a Destiny Marco y me gustaría compartir con ustedes, escuche esto, ¿qué tienen que ver Werder
Papageno y la Biblia. Existe una relación profunda entre un caso de suicidio y los casos posteriores, como si se tratara de un virus que se contagia. Pareciera que al ver que alguien lo pudo realizar, quienes los están contemplando deciden imitarlo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas mueren anualmente debido al suicidio y por cada caso existen más de 20 intentos aproximadamente. Aunque los suicidios están influenciados por muchos factores que van desde problemas de salud mental hasta socioeconómicos, una de las áreas de investigación acerca de estos factores de riesgo es la posible influencia de las historias de suicidios en comportamiento suicida posterior. En la literatura médica, la idea de que los informes de los medios de comunicación acerca de los suicidios pueden conducir a un contagio en la conducta se remontan al siglo XIX. Sin embargo, en el debate en sí comenzó a fines del siglo XVI y el siglo XVI, siglo XVIII, cuando la novela de Goethe, Las desventuras del joven Werther, publicada en 1774, que fue seguida por numerosos suicidios en toda Europa. El sociólogo francés Émile Durkheim publicó una obra en 1897 en la que argumentaba que aunque algunas personas pueden ser propensas a la sugestión, la imitación no se producía con la suficiente frecuencia como para afectar las tasas de suicidios en la sociedad, por lo que prohibir a los periódicos publicar historias acerca de suicidios era inútil. Y este fue un grave error que se mantuvo hasta la década de 1960. Solo en los últimos 60 años, el efecto de las historias de los medios acerca de los suicidios imitativos se ha reconocido como un problema en la salud pública y se ha convertido en un tema de investigación científica. Actualmente la investigación se suma el efecto de las redes sociales, que han llegado a un punto en el que no tienen filtro. Aunque las mismas redes tratan de regular su contenido, es inevitable que se filtren videos, comentarios e imágenes explícitas de los usuarios que saben camuflar para que no se bajen inmediatamente. Y es allí donde los síndromes de Werther y Papageno cobran vital importancia. ¿Qué es este efecto Werther? Bueno, también conocido como efecto copycat, es un fenómeno de imitación de suicidios, y este efecto es llamado así por la novela de Las desventuras del joven Werther, el poeta, novela, filósofo y científico alemán Jonathan Wolfgang von Goethe, y representa el fenómeno de muertes imitativas tras una exposición mediática inadecuada del suicidio. Se produce cuando una persona, tras exponerse a noticias o información acerca de suicidios, especialmente de figuras públicas, aumenta el riesgo de intentar suicidarse. Fue acuñado por el sociólogo David Phillips en 1974, y este efecto Werther destaca la importancia de la cobertura mediática responsable y la propagación de la información preventiva de los suicidios para evitar su propagación. Pero que ahora hay como un cambio y se está queriendo como hablar, pero se dan las cifras, y siempre, por ejemplo, por lo que yo he visto en la televisión, siempre tenés, si tenés problemas o querés hablar acerca de suicidios, te dejan un teléfono que pueda, para que la persona, en todo caso, si esa noticia le afecta o algo, pueda recibir ayuda. ¿Y qué es el síndrome Papageno? El contraste con el efecto Werther es el síndrome Papageno, que es un fenómeno psicológico que busca prevenir los intentos de suicidios mediante la enseñanza de estrategias para afrontar las dificultades, y se basa en la idea de una comunicación adecuada acerca del suicidio que puede evitar el contagio y salvar vidas. La información mediática juega un papel importante en este contexto, por lo que es crucial informar de manera responsable acerca del suicidio, siguiendo pautas específicas para evitar el aumento de casos. El objetivo principal es ofrecer herramientas y alternativas para lidiar con la crisis y fomentar la búsqueda de ayuda. Su nombre es derivado del personaje Papageno de la ópera de Mozart y simboliza un efecto protector: mostrar historias de superación y alternativas de vida que pueden prevenir suicidio, justamente lo que los hijos de Dios también fuimos llamados a hacer.
Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver esto. La palabra de Dios no aborda explícitamente la temática moderna de los efectos Weather o Papageno. Sí nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, no solamente del pecado, sino también de la angustia. ¿Sí? Porque no solamente esto, ¿no? Que no podemos atentar contra la vida. Bueno, pero hay algo atrás de la gente que tiene estas dificultades, que es a veces dejar de sufrir, no solamente quitarse la vida. Y está bueno que, aunque la palabra de Dios no aborda explícitamente la temática moderna del suicidio, ni tampoco la de estos efectos, la de Werther o Papageno, sí nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, y para eso es importante conocer qué dice la Biblia acerca de la vida y el consuelo. Y creo que ahí es que nosotros tenemos que aprender a comunicar. Dios no solamente nos libra de la muerte, también nos da esperanza y nos da paz aún en medio de las crisis. Él nos libró y nos librará de tal peligro de la muerte, incluso si queremos atentar contra nuestra propia vida. Y en Él tenemos nuestra esperanza puesta, y en Él va a ser que nos seguirá librándonos. En 2 Corintios 1:10. Continuamente encontramos pasajes en los que Dios nos brinda mensajes claros acerca de la calma y de la protección, para que nos podamos sobreponernos al temor. Pero el Señor también nos dijo: quédate en paz, no temas, no vas a morir. Jueces 6:23. La Biblia es clara con la misión de nosotros como creyentes. Como en el efecto Papageno, debemos ser portavoces de amor y de esperanza que hay en Cristo, que el único que puede traer paz y descanso a un alma agobiada. Y hay un versículo que es Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Por eso es que debemos hablar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de casos donde no se observaron síntomas o factores de riesgo o indicadores previos es muy bajo. Estos casos ciertamente son muy difíciles de detectar y de evitar, pero en la mayoría de los casos existen numerosos indicadores de las conductas suicidas. Por lo tanto, la prevención es la mayor contribución posible para ayudar a estas personas. Y la pregunta clave es: ¿cómo lo prevenimos? Bueno, una persona con ideas suicidas necesita acompañamiento, apoyo, protección, necesita conocer o recordar que hay esperanza en Jesús. Ahora bien, ¿cómo invocamos a una persona que quizás no cree en Jesús? O bueno, justamente lo dice Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Y así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Cómo sería esto prevenirlo? Nosotros como cristianos tendríamos que tener la mayor campaña acerca del suicidio. Nos tenemos que dedicar a predicar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ser un testimonio vivo de cómo Dios sana, salva, protege y restaura. Hablar de propósito, de nuestras luchas, de cómo Dios nos acompaña y nos protege cada día. Que nuestro testimonio, nuestras vidas, sean las palabras que puedan contribuir a un alma que está quebrantada y que quizás está batallando día a día con esas ideas suicidas, para que recupere su norte y encuentre valor en esa vida que tiene y que esa vida necesita, no solamente ella misma, sino a los que están a su alrededor. El desafío es convertirnos en esas personas que escuchamos, que brindemos apoyo, que no juzga, aunque siempre hablemos con la verdad, pero hay que mantener a salvo a esas personas, ayudándolas a establecer una conexión e identificando los síntomas. Y bueno, presencia quizás de pensamientos, planes o actos de autolesiones, alteraciones de las emociones graves, desesperanza, agitación o extrema violencia, o cuando son pocos comunicativos, y también cuando se intentan aislar socialmente.
Creo que eso es fundamental y qué mejor que nosotros, ¿no? Tenemos que dejar de juzgar y ser más empáticos ante esas personas y no tirar bibliazos por la cabeza, que creo que vamos a hacer más piedra de tropiezo que de otra cosa. Andresito, nos vamos a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno. Bueno amigos, seguimos adelante y me gustaría compartir con ustedes. Estás en modo aleatorio y hablando justamente de lo que veníamos tratando. Vamos a hablar de música y salud mental. Quiero mandar un saludo también, que nos estamos aquí mensajeando. Un saludo para, creo que es Ivonne. Perdón. Que desde la ciudad de Colonia, así que bueno, un saludo para ella. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Tus audífonos no solamente reproducen música, reproducen ideas, emociones y también reproducen creencias. Cada beat moldea tu alma. ¿Estás cantando o escuchando lo que te acerca a Dios o lo que te aleja de Él? Vamos a poner nombres ficticios, yo qué sé, Mateo, Andrés, Gabriela, Juliana, Andresito, bueno, el nombre que vos quieras. Tienen entre 14 y 20 años, viven en Montevideo o pueden vivir en cualquier ciudad de Latinoamérica. Y su vida siempre tiene una banda sonora desde que se despiertan. Y lo primero que hacen es abrir los ojos y quizás no mirar ni siquiera por la ventana, sino que mirar y prender su celular y conectar sus iPads o sus audífonos inalámbricos que le regalaron para su cumpleaños. Y bueno, en su playlist hay una mezcla explosiva: reggaetón, trap latino, algo de pop, quizás un toque electrónico. Tienen sus gustos por Fate, Ryan Castro, Peso Pluma, Karol G, Blessed, BL. Y si están un poco sentimental, escuchan Morat, Danny Ocean, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Taylor Swift. Canciones que están quizás en el top 10 de Latinoamérica, en el top 100 de Latinoamérica. Y bueno, seducido por los beats, armonías y la moda, cantan inconscientemente letras que hablan acerca de la droga, del sexo, estereotipos, despechos, temas que son degradantes, que sin saberlos empiezan a moldear su mente. A veces cuando estos jóvenes, adolescentes, están solos, bueno, ponen alguna que otra canción cristiana porque les recuerda a su abuela, o si no, también a sus papás, que por ejemplo ponen algo de Elevation Worship, algo de Cecilia Márquez, algo del Chaura, no creo, ¿no? Bueno, no sé, algo de esto. El tema es que, aunque, bueno, Un Corazón, Redimidos, y aunque no lo admitan frente a sus amigos, reconocen que esa música en particular le da paz, porque claro, hay algo en cada beat de esta música que va más allá de eso, y en un mundo donde los audífonos son casi una extensión de nuestro cuerpo, la música se ha convertido en algo que es más que entretenimiento y puede ser un alimento para el alma o un veneno para el espíritu. Y aunque no todo lo secular es malo, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos, porque lo que escuchás te moldea. Y ya voy a decir de one, hay temas que son pornográficamente auditivos. Además de los ojos, los oídos también se han convertido en uno de los sentidos preferidos por el enemigo para atrapar en sus presas con sus sonidos sugestivos, podcasts, videojuegos, incluso hasta contenido explícito, y un sinnúmero de canciones con un alto contenido y un material sexual que se han convertido para muchos en el pan diario auditivo de nuestros, te diría hasta niños y adolescentes, porque a veces hay cumpleaños de niños que meten unos reggaetones que vos decís, es un cumpleaños de 10 años.
estás hablando de perreo, de esto, de lo otro, y que del tot, y bueno, y no voy a decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, es complicado, ¿no? Expertos aseguran que este tipo de contenido normalizan ciertas conductas destructivas a través de las letras que glorifican el consumo de drogas, de la violencia o la hipersexualización de las mujeres. También desensibiliza la parte emocional, porque en el caso de que la música, al repetir los mensajes explícitos o agresivos, se pueden reducir la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno o las consecuencias de ciertas acciones. También pueden influir negativamente en la identidad y la autoestima de los oyentes. Hay gente que no les importa, con tal de pegar una en una radio o el éxito, dicen cualquier cosa, porque la música es capaz de moldear o de manipular el estado del ánimo, pues tiene un poder totalmente directo sobre nuestro sistema límbrico. Es decir, que tanto los ritmos, los tonos y las letras pueden inducir estados de ansiedad, de tristeza o de euforia artificial. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí en un tiempo uno andaba mal de amores y escuchaba Maná y vos decías, este tipo me dice lo que estoy viviendo. La música que consumís, como el contenido que metés en tu corazón, la música que consumes es como el contenido que metes en tu corazón. Ahí va. Si estás cantando acerca de drogas, de sexo, de traición, ¿qué estás sembrando en esa alma? Dios obviamente creó la música para su gloria, y también vos estás siendo llamado a ser luz. Entonces, no se trata de vivir en una burbuja, sino también de tener discernimiento, porque porque todo lo que te entra en los oídos también va a entrar a tu mente y tu corazón. Entonces, está bien que uno chequee qué es lo que está escuchando. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los estudios? No te voy a decir nada de la Biblia, te digo qué es lo que dicen estudios. El Global Council on Brain Health, en su informe Music on Our Mind, o sea, música de nuestras mentes, concluye que la música mejora el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y ayuda a manejar el estrés. La American Academy of Pediatrics, o sea, la Academia Americana de Pediatría, ha advertido que los medios musicales pueden influir en el desarrollo emocional y social de los jóvenes, especialmente si no hay orientación adulta. Un informe realizado en 2022 por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica encontró que el consumo medio de música fue de 20.1 horas semanales, en un aumento del 9% respecto al 2021. Estos son datos del 2021-2022. Entonces, seguramente pudo haber subido. Una investigación publicada en el Psychology of Music, la psicología de la música, encontró que los adolescentes que escuchaban música con contenido sexual explícito tenían más probabilidades de iniciar relaciones sexuales a edades más tempranas. En 1 Samuel 16:14 leemos que el rey Saúl ya no tiene ningún contacto con el Espíritu Santo o con el Espíritu de Jehová. Por eso, un demonio viene sobre él y lo toma. Versículo 15 y 16. ¿Por qué huía el demonio? Porque los demonios no resisten la alabanza. No pueden moverse en ese ambiente. Si vives una vida de alabanza, hay un demonio que no va a poder acercarse a vos. En algo que nos vamos a poner duros. En 2 de Crónicas 20, del 1 al 4, Josafat organiza una gran jornada de ayuno y oración para que Dios los guíe. Y a este piadoso rey no le preocupa la estrategia de la guerra, ni cuántos escuadrones tiene que enviar a la batalla. Humanamente sabe que está perdido. Son 3 ejércitos contra él, y en sus recursos militares le es imposible defenderse. No tiene escapatoria. ¿Qué hace entonces? Busca a Dios.
y por medio de un profeta recibe instrucciones acerca de los pasos a seguir. En consecuencia, los levitas, los hijos de Coat y de Coré, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Versículo 19. No se dice que primero tomaron las armas de guerra, el avión invisible y el acorazado y estrategia de guerra, o las cabezas nucleares con láser, o las mejores espadas. Lo primero es que hizo este rey fue traer los instrumentos de la orquesta para alabar a Dios. Un hombre espiritual que sabe cómo se ganan las batallas. Ese era Josafat. ¿Y qué tiene que ver también el buen humor con la relación? Se supone que, con la relación con Dios, ¿no? Se supone que los santos deben vivir llorando todo el día. Eso es un libreto convencional de la santidad, pero la Biblia contiene ideas diferentes al respecto. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Salmo 126:2. Digo para aquellos que a veces creen que nosotros las alabanzas son aburridas o algo. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Proverbios 17:22. Salomón, el rey más sabio de los orientales antiguos, discierne que la alabanza solo puede brotar de un corazón gozoso. La alegría del corazón es el manantial de la alabanza y produce efectos medicinales. La música que proviene de Dios también libera, sana y transforma. Estudios como los del Cochrane Review, ya esto es el 2017, han demostrado que escuchar música con mensajes positivos y espirituales mejoran el estado de ánimo en personas con depresión y ansiedad. También reduce el estrés y mejora la calidad del sueño, fortaleciendo la autoestima y fomenta la conexión con Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué cantas cuando nadie te escucha? No toda música secular es mala, pero no toda edifica. Eso lo vemos en 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, sí, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Yo entiendo que necesitamos aprender a elegir. Nadie prohíbe que escuches cosas. Pero esas cosas, ¿en qué te benefician? La próxima vez que le quieras dar play a una canción, tendrías que preguntarte: ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Si te importa si estar cerca o no, obviamente, ¿no? Hay que revisar la playlist, eliminar todo lo que no agrada a Dios, pero analizar las letras, cuidar justamente tus oídos. Sabemos que hay música que nos puede encantar por los ritmos y su armonía, por lo pegajosa que es, pero guarda, ojo, hojaldre, atenti. No, eso puede ser quizás usado para el enemigo para seducirnos. Y recordemos que lo que cantamos, aunque no nos demos cuenta, te cambia. Andresito, ¿qué artistas están escribiendo tu historia? ¿Me podés decir qué artistas? ¿Vieron que a veces cuando yo le hago la pregunta a los que presentan temas musicales aquí, las entrevistas musicales, siempre digo, ¿qué es lo que escuchan a diario? Y eso habla mucho de ellos. Obviamente van a escuchar su música, yo no digo que no. Pero también, si se escuchan música de esto, música de lo otro, es importante porque forma parte de algo integral. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Sweetfoot, una banda de surfer que predican el evangelio en las playas. Me gusta mucho Pablo Olivares por su testimonio, porque a mí me gustaba mucho el rock argentino, me gusta mucho el rock argentino, y me gustaba el tema de lo que cuando él tenía la banda Halógena. Era yo un rebelde sin causa, por decirlo de una manera, porque gracias a Dios nunca me faltó nada en mi casa, pero bueno, el estar camaleónicamente queriendo encajar en cada uno de los grupos me daba la astucia para siempre encajar, y a veces hacía cosas que no debía. ¿Y qué escuchabas cuando estaba mal de amores? Tal banda y tal otra. Y cuando te escuchaba eufórico, escuchaba la otra. Y siempre era mi estado de ánimo dependía también de. En ese momento no había playlist, era del CD, el mix de ensalada que te daba el CD, donde tenías de todo. ¿Qué cantás cuando nadie te escucha?
Eso es lo importante. Andresito, ¿le parece si nos vamos a ir a la pausa? Pero sigue escuchando buena música. Acá tenemos a alguien que creo que se quedó, no está hablando del pasado, está hablando de cosas. Esto lo voy a dejar para mañana. Les animamos a que ustedes sigan en la sintonía, escuchen buena música, justamente preparen. ¿Por qué no se hace una selección linda de música, Andresito, de aquí a la pausa, para que ustedes vean que existe excelente música cristiana? O vamos a decir excelentes músicos que hacen, músicos cristianos que hacen música, porque tampoco no toda música cristiana alaba a Dios. Esta es otra realidad que quizás lo dejaremos para más adelante. Pero bueno, y no toda música secular, como dice acá, no edifica, pero hay algunas que sí. Y me gustaría que en la audiencia sepan y aprendan a discernir, incluso dentro de la música cristiana, porque hay música cristiana o música de las que dicen ser cristianas que no son cristocéntricas o no, en verdad se centra mucho más en lo que uno hace, en lo que esto, yo lo otro, o incluso anhelando que venga alguien que ya vino, ¿no? No podemos cantar que venga el Mesías cuando para nosotros ya vino. O sea, son cosas incoherentes, por decirlo de una manera, ¿no? Así que bueno, aprendan, tenemos que aprender a discernir y a leer nuestras propias canciones para elegir qué es lo que escuchamos. Y obviamente si necesitamos algo alegre, ya saber a dónde ir. Nos vamos a la pausa, Andresito, escuchando buena música. Luego se viene el contenido de Vite y la canción del día. Quédense en la sintonía de la 91.5 porque luego de nosotros se viene Estación de Fe. Y nosotros mañana nos encontramos en vivo a las 14 horas. Sigan con nosotros porque todavía sigue habiendo y existe más esperanza para Montevideo.